Bien, entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vamos a hacer una oración al Señor, presentándole el estudio y pidiendo, ¿verdad?, que el Señor también hable a nuestros corazones a través de esta clase y a través de este libro, que así lo haga. Ya estamos casi llegando a la parte final de estos estudios. Amén. Así que estemos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este bello día que tú nos das. A pesar de la lluvia, sabemos que en tu gracia es parte de esa promesa que tú has hecho a toda la humanidad, como hemos leído precisamente en esta lección, en esta serie acerca de lo que es el pacto de la gracia común. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias porque así también nos das el poder disfrutar de la luz del día, el sol, el calor y también la lluvia. Y así podemos completar ese ciclo de lo que es nuestro sustento diario a través del alimento de la tierra. En este momento, al acercarnos a ti, queremos pedirte que tú tengas a bien bendecirnos, Señor, a través de una correcta exposición de tu palabra. Mira este tema, mira este capítulo 7, donde nosotros hemos comenzado a ver lo que es el pacto davídico, ese pacto que tú estableciste a través de tu hijo David, Señor, y a través del cual nosotros podemos obtener bellas y preciosas promesas para nosotros de estos tiempos del siglo XXI. Nos depositamos en tus manos, Señor, suplicamos que tú hables a nuestras vidas de una manera especial. Esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El domingo pasado nosotros comenzamos a ver el capítulo 7 del libro Vínculo Sagrado, que lleva por título el pacto davídico. Este capítulo 7 es el preámbulo a lo que nosotros entendemos como el nuevo pacto, el pacto de gracia, el Nuevo Testamento, que así se le llama también a este nuevo pacto. Pero para nosotros entender el nuevo pacto es necesario que conozcamos el contexto en el cual se dio este pacto davídico. Donde dice elemento condicional, ahí quedamos. ¿Me pueden decir cuál página es? 105, página 105. Ok. Entonces, nosotros vimos que este pacto que Dios establece con David tiene dos elementos. Hay un elemento condicional y hay un elemento incondicional. El elemento incondicional nosotros lo vimos el domingo pasado y ahí quedamos, pero le voy a dar como un pequeño avance para entrar en materia. Vamos a ver si hoy podemos terminar este capítulo 7. Dice que esta promesa que el Señor le hace no puede romperse. La promesa que Dios le hace a David de que toda su descendencia iba a ser establecida bajo el gobierno de ese reinado, valga la redundancia. Toda la descendencia de David, de sus hijos, mejor dicho, siempre habría alguien en el trono de Israel. Y eso está basado en esa promesa de que es Dios quien lo está prometiendo. Y así como Dios le ha prometido a Abraham que
en su descendencia, su descendiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y como nosotros vimos que en Abraham esa promesa fue Dios que la hizo y no tenía condiciones, y por lo tanto quien se iba a encargar de cumplir era Dios, pues era imposible de que no se cumpliera, porque Dios es todopoderoso, Dios podría hacerlo. Pero también en el pacto davídico hay una promesa incondicional. Y nosotros vimos que esta promesa está basada, tomando como un ejemplo, así como el sol sale, así como llega la noche, así como llueve, así como deja de llover, que ese ciclo de la vida se va a repetir hasta el final de los tiempos. Asimismo, la promesa de Dios se iba a cumplir esa promesa que le había hecho a David, se iba a cumplir de que de su descendiente siempre habría alguien en el trono. Y eso es lo que el Señor dice allí en Jeremías 32, 20 al 21 y el Salmo 89. Su descendencia sería para siempre y su trono como el sol delante de mí. Esa es la promesa que el Señor le hace. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, esa promesa está basada en el futuro, porque sabemos que no era David quien iba a estar sobre ese trono eterno para siempre, porque David murió, sino que sería su hijo, el hijo de David, el hijo de David. Y nosotros en 2 de Samuel allí vimos, 2 de Samuel capítulo 7, de que hay como ese hastivo de esa promesa que se va a cumplir en uno de sus descendientes. Y eso lo vemos en 2 de Samuel y 1 de Crónicas, esos dos libros completos. Entonces, en Salomón parece ser que se está cumpliendo esa promesa hecha a David, el hijo de David, el que le sucedió, llamado Salomón. Pero cuando nosotros vemos el fracaso de Salomón, cuando nosotros leemos la historia de cómo terminó el reinado de Salomón, entonces nos damos cuenta que esa promesa no era sobre Salomón que se iba a cumplir, sino que sería un poquito más adelante, en otra persona, se cumpliría esa promesa de que el reinado estaría siempre en las manos de ese hijo de David. Pero ese elemento incondicional donde Dios dice lo voy a cumplir y no voy a faltar a mi palabra, también tiene un elemento condicional. Ahí fue que quedamos, entonces ahí es que estamos en la página 105. Y ese primer aspecto incondicional, pues es Dios quien se encarga de cumplirlo. Pero el segundo aspecto tiene que ver con algo que el hijo de David debe de hacer. Por eso se le llama que es condicional. El hijo de David tiene que hacer algo a fin de recibir el trono eterno. Y ese elemento condicional no ocupa el centro de atención en 2 de Samuel 7, que fue lo que leímos el domingo pasado, que sería bueno que usted lo tenga allí para que lo podamos leer, analizar de nuevo. Pero tampoco está ausente, es decir, no está del todo claro, pero tampoco está ausente. En el verso 13, 2 de Samuel 7:13, aparece la condición. Vamos a ver cómo nos dice. 7:13, 2 de Samuel 7:13 dice de la siguiente forma, hablando acerca del hijo de David: Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Que el Señor establezca su trono, el trono sobre la casa de David, depende de que el hijo construya la casa. El hijo de David tiene que hacer algo para que afirme su trono. Y aquí nosotros nos encontramos con ese juego de palabras que les hice mención y que también menciona el libro el domingo pasado. Aquí está hablando no de una casa física. Acuérdese que le decía
que el término casa podía tener varios significados en el contexto de Segunda de Samuel. Entonces, no solamente una construcción física, sino puede referirse a un linaje, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y puede referirse a una familia. Y también se puede referir, obvio, a una construcción. Entonces, el hijo de David tiene que ser el constructor del templo. En ese aspecto está claro. Él va a edificar mi casa, está hablando de construcción. David no podía ser el constructor del templo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice que David no puede ser el constructor del templo? Porque ha sido un hombre de guerra, porque ha sido un hombre que ha derramado mucha sangre. Y el Señor le dice, tú no me vas a construir casa, sino tu hijo será el que va a construir mi casa. Okay. Pero cuando nosotros vemos esa casa de Dios, no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino que también incluye implícitamente al pueblo. Al pueblo. Y la casa ha sido asociada también con el reino. Eso nosotros lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3 y verso 7. Mire cómo dice. Primera de Reyes 5:3. Usted puede acompañarme con la lectura, puede buscarlo allí en su Biblia también. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Verso 7 dice, cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, bendito sea hoy el Señor que ha dado a David un hijo sabio para este pueblo tan numeroso. Y envió, y verso 13, vamos a ir leyendo hasta allá abajo. Y envió Hirán respuesta a Salomón, he oído el mensaje que me enviaste, haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Ahí está hablando acerca de la construcción. Hirán dio a Salomón todo lo que deseaba. Ahí enumera todo lo que estaba haciendo. Y sigue el verso 13 en adelante, hablando acerca de cómo se iba a hacer esa construcción. Es decir, la construcción física, Salomón la cumplió. Salomón lo hizo. Pero no solamente era un proyecto de construcción, no era solamente construir, sino que el Señor le dice, volvemos a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Entonces aquí dice que esa casa que él va a construir es para honrarlo, para glorificarlo. Eso incluye también devoción, obediencia. Y la obediencia tiene que adornar la obra de construcción del Hijo, lo cual explica la disciplina del Hijo en el verso 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Cuando hubiera iniquidad en la construcción del Hijo, Dios lo iba a disciplinar y lo iba a corregir como un padre. Entonces, ese elemento condicional requería una construcción obediente por parte del Hijo, asegurada que cuando el Hijo se desviara, el Padre iba a disciplinarlo. Entonces, estamos hablando de una construcción física, pero el Señor está yendo un poquito más allá y le está diciendo, no es solamente lo físico, demanda obediencia. Tu hijo me va a construir un templo. Eso le dice Dios a David. No eres tú, David, es tu hijo que me la va a construir. Y es físico el templo, está bien.
Pero esa construcción demanda que sea una persona obediente a lo que yo mando. Y cuando no sea obediente, lo voy a castigar. Es decir, la construcción no es solamente el aspecto físico, sino también demanda construir un pueblo para Dios. Es eso lo que el Señor también estaba buscando. Está bien, constrúyeme el templo, tu hijo me lo va a construir, pero también se demanda obediencia. Porque cualquier gente puede construir una casa o un templo, pero lo que está detrás de esto no es solamente la construcción, sino que la persona que lo construya sea una persona que construya su vida en obediencia, si se puede decir ese término. Amén. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 9. Y ahí está también en negrita en sus libros. Ese elemento del pacto condicional del pacto que Dios establece con David está en una etapa infantil, en 2 de Samuel 7. Pero conforme avanza la narrativa de 2 de Samuel, cuando llegamos a Primera de Reyes, ahí llega a la adultez, a la madurez y culmina en Primera de Reyes 9. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos a Primera de Reyes 9, aprendemos que Salomón es el hijo escogido por Dios para gobernar, ¿verdad que sí? En esa narrativa, desde 2 de Samuel hasta Primera de Reyes 9. David consolida la sucesión y el reino de Salomón. Lo consolida, si usted conoce, bueno, nosotros ya lo hemos leído en nuestra lectura diaria. Así que sería bueno que si usted no lo ha leído, pues saque un tiempo y lea qué fue lo que ocurrió. Cómo se consolidó el reino de David a Salomón. Cómo pasó de David a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3. Ya cuando Salomón está gobernando, le pide a Dios un corazón entendido para juzgar a su pueblo, el pueblo de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9 habla acerca de eso. El Señor se le apareció a Salomón en sueño y el Señor le dice, pide lo que quiera que te dé. Pide lo que quiera que te dé. Y el verso 9, ahí está la petición. Da pues, Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces, esa petición de Salomón está enfocada en ese gobierno obediente por amor a Dios. Es decir, está enfocado y yo necesito sabiduría para saber cómo dirigir a este pueblo. Para saberlo cómo dirigir conforme a mis ideas. No. Yo necesito sabiduría para yo poder dar, enseñar, transmitir tu ley al pueblo. Entonces, el Señor le concede eso a Salomón. Le da sabiduría. Le da prosperidad. Después, nosotros podemos ver aquí en esta lectura que ese pueblo tan numeroso como la arena del mar, en ese gobierno de Salomón habita con abundancia de paz, riquezas. Luego nosotros vemos cómo Salomón termina el templo con una suntuosidad tremenda, algo bello según la narrativa. El arca es llevada al templo, la gloria de Dios desciende sobre aquel templo. Y con todo esto nosotros vemos que Salomón confirma que el Señor ha cumplido la promesa hecha a David. Eso nosotros lo vemos Primera de Reyes 8:20. Vaya conmigo, por favor. Primera de Reyes 8:20 dice: ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho
pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Entonces, en un primer nivel, las promesas davídicas, las promesas que el Señor le hizo a David, parecen haberse cumplido en Salomón. Parece que está todo bien, ¿verdad que sí? Prosperidad, sabiduría. El mejor tiempo de la nación de Israel fue durante el gobierno de Salomón como rey. Sin embargo, este primer nivel durante el gobierno de Salomón no es el verdadero cumplimiento del pacto davídico. Y eso queda claro con la segunda aparición de Dios a Salomón en Primera de Reyes 9. Volvamos a Primera de Reyes 9. El Señor viene a Salomón otra vez y le asegura que ha oído su oración. Eso lo dice ahí el verso 2. El verso 3, el Señor allí habla: he oído tu oración y tu súplica. El Señor ha aprobado el templo y será el lugar de adoración para el pueblo de Dios. Y luego Dios se enfoca en Salomón diciendo, verso 4 y verso 5, léalo conmigo. Y en cuanto a ti, hablándole Dios a Salomón, y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, verso 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometía tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Entonces, eso nos lleva a considerar que por el simple hecho de Salomón ser hijo de David, no quería decir que ya, y por la prosperidad que se estaba viendo en el pueblo, no quería dejar de decir de que Salomón ya era automáticamente el hijo sobre el cual vendría la promesa del pacto davídico que Dios estableció con David. En Primera de Reyes 8, Salomón pensó que ya él merecía un trono eterno. Eso nosotros lo vemos ahí en ese capítulo 8, en esa oración de dedicación del templo, en el traslado del arca al templo, algo precioso. Un capítulo extenso pero bonito, bonito, que yo le invito a que usted lo lea en su casa. Primera de Reyes 8. Pero el Señor le dice a Salomón aquí en Primera de Reyes 9, solamente si obedeces la promesa del pacto davídico será sobre ti. El Señor solamente establecerá el trono del hijo justo de David, solamente si ese hijo obedecía. Dios había prometido, la parte incondicional del pacto era, siempre va a haber un hijo en el trono. Siempre va a haber un hijo en el trono. Pero solamente el hijo que obedezca recibirá el trono eterno. Siempre será rey. Solamente el hijo que obedezca. ¿Usted ve la diferencia? Dios le dice, siempre habrá un hijo en el trono de tus hijos, David. Pero aquí, y como vimos también en 2 de Samuel, pero aquí también se confirma, solamente el hijo obediente es el que tendrá el trono eterno. El hijo que obedezca. Entonces, este pacto que tiene estos dos elementos, condicional e incondicional, funcionan juntos.
estos dos elementos. Por causa de ese juramento inquebrantable que Dios le ha hecho a David, va a haber siempre de sus hijos un rey. Entonces, esa promesa está basada en ese aspecto incondicional. Pero la parte condicional del pacto dice que solamente el hijo justo de David va a recibir un trono eterno por su obediencia. El hijo justo de David, el hijo justo de David va a recibir un trono eterno por su obediencia. Dios cumplirá la promesa que hizo a David de sostener su dinastía. Dios seguirá poniendo a hijos de David en el trono. Pero ese elemento condicional también decía que cuando el hijo fuera desobediente, Dios lo quitaría y colocaría a otro hijo. Y ese patrón continuaría hasta que sea hallado un hijo justo que gane el trono eterno. Cuando ya no va a ser necesario más sucesores. Entonces, nosotros podemos observar, conforme a lo que nosotros vemos acá en el verso 4, Primera de Reyes 9:4, de que el Señor le está exigiendo al hijo de David, a los sucesores de David, y cuando hablamos de hijos no hablamos exclusivamente de vendrían después de Salomón, Roboán y así sucesivamente, todos los que estuvieran en el trono. Dios le exigía que esa persona tenía que guardar sus estatutos, decretos y mandamientos. Ese hijo de David tiene que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que nosotros vemos aquí en Primera de Reyes 9:4. ¿Lo puede leer conmigo? Dice así: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Es decir, está hablando de los mandamientos que ellos habían recibido por labios y por liderazgo de Moisés. Tú tienes que guardar mis mandamientos, tú tienes que guardar mi ley, la ley que le di a Moisés, tú tienes que guardarla. Tú debes de hacerlo así. Y esa conexión con la ley mosaica también se manifiesta si el hijo falla. Lea los versos 6 al 9. Si el hijo desobedece a Dios y se vuelve a los ídolos, ¿qué dice? Verso 7. Entonces yo voy a hacer ¿qué cosa? Primera de Reyes 9:7. Cortaré. Yo cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra, dice el Señor. Entonces ese es un lenguaje de maldición que ha sido extraído de Deuteronomio. Allí están las bendiciones y las maldiciones de la obediencia o desobediencia de la ley. Entonces dice, oiga cómo dice el Señor: si el rey desobedece, entonces el pueblo será cortado. La maldición del exilio, de ser llevado fuera de su tierra, recaía sobre el pueblo por la desobediencia del rey. Preste atención ahí. Y eso termina, mis hermanos, por cumplirse en su totalidad en Manasés, el último descendiente de David,
que estuvo en el trono de Israel. Segunda de Reyes 21, 11 y 12. Ahí el Señor le dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Y ahí termina. Entonces, la casa que tiene que construir el rey no es solo un templo físico. ¿Se acuerdan que le dije eso? No es un templo físico solamente. Claro está, había que hacerlo, pero no se quede en el aspecto físico. Construir un templo es más fácil que obedecer. Y peor aún, no solamente él obedecer, sino conducir a un pueblo para que sea obediente a Dios. Entonces el hijo de David, que sea justo y haga al pueblo justo, es el que tendrá su trono establecido para siempre. Entonces esa dinámica condicional de ese pacto incondicional se convierte en el mapa del resto de la historia de prácticamente todo el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Salomón no logró ser obediente. Usted ha leído la historia, vuelvo y repito, si usted no la ha leído, en las grabaciones ya están esas lecturas. ¿Cómo terminó la vida de Salomón? En pocas palabras, fracasó. Salomón no fue obediente. Y Dios castigó a la casa de David dividiendo el reino en dos. Sin embargo, en el reino del sur, que pasó a llamarse Judá, ese amor inquebrantable de Dios a David continúa a través de que un hijo de David, un descendiente de David, no hijo directo, sino ya un nieto, vino a ocupar ese reinado de Judá, pero ya no sobre la nación completa. Cuando Salomón desobedeció, esa gloria que vivió, esa prosperidad que vivió el pueblo de Israel, no la volvió a vivir luego de la muerte de Salomón. ¿Por qué no lo volvió a vivir? Por la desobediencia de Salomón. Entonces esa promesa de que va a haber un reino eterno, que se le dará ese reino eterno a ese hijo de David, que aparentaba que se cumplía en Salomón, vemos que por la desobediencia de Salomón no se cumplió. Entonces nosotros seguimos viendo en la historia de Israel que se levantan dos patrones en la historia de Israel después de la muerte de Salomón. En primer lugar, la piedad del rey determina la piedad del pueblo. Si el rey es obediente, ¿qué ocurre? El pueblo es obediente. Pero si el rey es desobediente, ¿qué ocurre? También es desobediente. Eso lo vamos a ver, usted lo puede leer aquí en Primera y Segunda de Reyes, lo va a ver, en Primera y Segunda de Crónicas, lo va a ver así. Se repite ese patrón. Y en segundo lugar, se encuentra un estribillo en cada registro de un rey. Cada hijo davídico en la línea de sucesión es comparado con David. Cada hijo que ocupa el reino de Judá, luego de la división, es comparado con David. Y es comparado con David porque se le dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Oiga bien, algunas veces la evaluación es positiva, donde dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Por ejemplo, en Primera de Reyes 15:11, para darle un ejemplo, pero se repite varias veces. Y otras veces es negativa. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.
Primera de Reyes 15:3. Un ejemplo, ¿verdad? Porque son varios. No obstante, cuando el rey era desobediente, hay una línea adicional. Como dice Primera de Reyes 15:4. Me gustaría leerlo directamente. Si usted gusta, léalo conmigo también, Primera de Reyes 15:4. Dice así, página 358 en la Nueva Biblia de las Américas. 15:4 dice, pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Entonces, esos estribillos marcan las siguientes páginas de la historia bíblica. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Que esa disciplina paternal del Señor con el hijo de David remueve al hijo desobediente, pero de manera fiel pone a otro hijo sobre el trono. A diferencia de Saúl. Acuérdense que cuando Saúl fue destituido, no hubo un descendiente de Saúl. Al igual que Jeroboam, que fue el que vino a ser rey sobre la parte norte de Israel, sobre las 10 tribus. Fue también cortado y no hubo un descendiente que ocupara el trono. Fue de otra familia que vinieron a ocupar el trono. Pero en el caso de los descendientes de Salomón siempre hubo allí un hijo. Por esa fidelidad, esa promesa que Dios le había hecho a David. Ok. Entonces, no hizo lo bueno, pero de todas formas ponía un hijo sobre el trono. Y ese patrón continuará hasta que aquel hijo verdadero justo surja. Dios nunca quebrantará su pacto con la casa de David, pero es solamente el hijo justo de David quien va a obtener ese trono eterno. Solamente ese hijo justo de David. Salmos capítulo 2, usted puede ir conmigo. Estamos en esa sección ahí donde está en negrita, Salmos 2. ¿Qué página es? ¿Ciento cuánto? Página 108 de nuestros libros. Salmo 2. El Salmo 2 es un canto de entronización. ¿Saben lo que es entronización? Cuando alguien es puesto en el trono. Ese salmo fue compuesto para eso. Cuando se inauguraba el gobierno de un nuevo rey, davídico, es decir, de la descendencia de David. Y en esta ocasión gozosa, observen lo que Dios dice del hijo de David, verso 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El reinado de David está vinculado al reinado de la casa, el reinado de Dios, mejor dicho, está vinculado al reinado de la casa de David. Por ello el Señor declara al recién ungido, verso 7, Salmo 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Retomando lo que vimos en 2 de Samuel 7, el Señor es un padre para el rey y el rey es el hijo de Dios. Entonces, asimismo, el engendramiento no se refiere al rey siendo engendrado en el vientre de su madre, sino a su ungimiento como rey. Es decir, en ese momento que es ungido como rey, tú eres mi hijo. Salmo 16. Aquí David, vaya conmigo al Salmo 16, aquí David expresa su confianza en la fidelidad y el amor de Dios para preservarlo a través de las adversidades. Verso 10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Entonces aquí hay un cambio de mi alma a tu santo.
tú no abandonarás mi alma en el Seol. Mi alma, eso es David hablando, porque este es un salmo de David. Mi alma, pero después cambia y no dice yo tu santo, sino que dice tu santo. Es decir, es alguien que es santo que no es David. Volvamos a leerlo. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Entonces eso revela que la confianza de David no reside simplemente en que el Señor no lo abandonará en el Seol, sino en que el santo de Dios no verá corrupción. Es el Hijo santo y justo de David quien no verá deterioro en la tumba. Cuando habla acerca de corrupción, está hablando de la pudrición en la tumba. ¿Usted ve por dónde vamos? ¿Cuántos de los santos de Dios en esta tierra han visto pudrición después de morirse? Todos. 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 Cuando nosotros nos vamos a Hechos 2, en ese primer sermón que da Pedro, él dice que Jesús es el Cristo a quien se aplica esta porción del libro de los Salmos. En Hechos 2, Pedro dice que debido a que David murió, David no puede ser el cumplimiento del Salmo 16. Pero Jesús, quien ahora ha resucitado de los muertos, tiene que serlo. La resurrección de Jesús autentifica que Él es el Hijo de David, que Él es el Hijo santo y justo, que Él es el que no vio corrupción, su cuerpo no se corrompió luego de morir. ¿Usted ve por dónde vamos? Espero que no se esté perdiendo en el camino. Si no, busque la senda. Salmo 110. Este salmo es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento para mostrar el reinado de Cristo. Hay varios puntos rápidos que podemos ver en este salmo. Hay muchas cosas que ver en este Salmo 110, pero hay algo rápido que podemos ver en esto, así hoy, ahora, rápidamente. En primer lugar, en el Salmo 110 nosotros vemos que el reino del Hijo de David tiene una dimensión celestial. Una dimensión celestial. Eso nosotros lo vemos en el verso 1. ¿Cómo dice el verso 1? Sí. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está la diestra del trono de Dios? ¿Dónde está la diestra? ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. En el cielo. Y eso es lo que Pedro dice en Hechos 2, 33 y 34, haciendo referencia a este salmo. Hechos 2, 33, 34 habla de este salmo. Entonces aquí está diciendo que ese reinado no es en la tierra, sino que es ¿dónde? En el cielo. Número 2, se añade una función sacerdotal a ese reino davídico. Verso 4, ¿cuál es esa función sacerdotal? ¿Tú eres sacerdote para siempre? Según el orden de Melquisedec. Es decir, es un sacerdocio nuevo, no el sacerdocio de Aarón. Es un sacerdocio nuevo. Número 3. David entendió que su hijo sería más grande que él. Como dice el verso 1. Dice el Señor. ¿Cómo está el Señor ahí? Ese primer Señor, ¿cómo está?
No. ¿Cómo, en qué formato? ¿En qué letra está? Mayúscula. ¿Y el segundo Señor en qué está? ¿Minúscula? No, está en minúscula. Está en minúscula. Dice el Señor, aparece con la S mayúscula porque está haciendo referencia a una persona. Y cuando habla de una persona, la primera letra en mayúscula, pero las otras está en minúscula. Pero el primer Señor está todo en mayúscula. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que está haciendo referencia a Jehová Dios. Dice el Señor, Jehová, el que está en mayúscula, a mi Señor, está haciendo referencia a su Hijo. Pero mire cómo era la costumbre en aquellos tiempos. El papá no le decía Señor al Hijo. Y David le dice Señor a su Hijo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Si el papá no le decía Señor a su Hijo, ¿por qué David le dice Señor a su Hijo? Porque está haciendo referencia a alguien que es superior a él. No es alguien solamente que viene de sus entrañas, sino es alguien superior a él. Y ese es el punto que Jesús hace referencia de este salmo en Mateo 22, 41 al 46. Cuando el Señor le pregunta a los fariseos, le dice, pero ven acá, ¿a quién está haciendo referencia David si él le dice Señor? ¿Cómo es posible eso? Porque la cultura judía de aquel entonces claramente establecía que un papá no le iba a decir Señor a su hijo. Entonces, para que ellos entendieran, mira, aquí David está hablando de alguien más que un simple hijo suyo. Está hablando de alguien que está por encima de él. Pero los fariseos no entendieron eso, ni los líderes religiosos de aquel entonces. Y número 4, a la diestra de Dios. El Señor de David te tiene que ejecutar juicio entre las naciones. Verso 5 y verso 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. El Hijo de David tiene que someter al mundo por amor a su pueblo santo. ¿Cuál es ese Hijo de David que hemos estado hablando tanto? ¿Cuál es ese hijo que iba a ser, que tendría que ser obediente para heredar el reino eterno? ¿Cuál es ese hijo de David que tendría que obedecer la ley para poder heredar el trono? ¿Cuál es ese hijo que solamente pudo cumplir cuando todos los demás hijos de David fallaron en el intento? Ahí está la respuesta, mis hermanos. Entonces, esas promesas que Dios le hace a David, tu reino será eterno, pondré bajo un descendiente tuyo este reino, donde no tendrá fin, donde, como dice aquí el Salmo 110, se cumplirá que Él gobernará y aplastará y destruirá a todos los que sean desobedientes, porque acuérdense que ese reino justo de Dios no solamente está basado en la misericordia. Nosotros ahora estamos en tiempo de misericordia, pero cuando Él venga a establecer su reino físico aquí en la tierra, va a ser tiempo de juicio. Y ahí se cumple lo que nosotros vemos en ese Salmo 110. Entonces, esa persona es Cristo Jesús. Ese trono eterno que Dios le promete a David, que David pudo haber pensado que era Salomón, que quizás Salomón pudo haber pensado que era él por la prosperidad que había en la nación de Israel durante su tiempo, que nosotros vemos en Primera de Reyes que Dios le dice, para tú ser heredero de ese trono eterno, de ese reino eterno, tú tienes que obedecer mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos, y si no lo haces, entonces los juicios vendrán sobre ti. El único que cumple eso es Cristo Jesús.
Entonces, por esa razón es tan importante este pacto davídico para nosotros ahora que somos parte del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Esa promesa de que el Hijo de David resplandecería sobre el pueblo como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Solamente el Hijo justo de David podría cumplir eso. El pueblo de Israel tendría que esperar por la fe, no por vista, por la fe al verdadero Hijo de David. Pero esa fe no la hubo en mucho pueblo de Israel. Sí lo hubo en algunos. Pedro, Pablo, los apóstoles, que todos eran judíos. Pero los fariseos, que eran supuestamente estudiosos de la ley, no supieron entender esto que estamos viendo acá. Dese cuenta que nosotros hemos mencionado todos los pasajes bíblicos que le he hecho mención, a excepción de lo que habla Pedro, todos están en el Antiguo Testamento. Es la misma porción de la Biblia que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero ellos se cerraron a ver esas realidades allí, de que el reino de Cristo era un reino no terrenal, sino eterno, un reino espiritual. Que en esa primera venida de Cristo no era para derrotar a los romanos, no era para librarlos del yugo físico de la esclavitud de Roma. No era eso, mis hermanos. Y ellos tenían el Antiguo Testamento. Lo que nosotros hemos visto hoy, ellos lo tenían. Pero ellos querían una liberación física. A ellos no les interesaba una liberación espiritual. Y todavía la nación de Israel, hoy, el siglo XXI, es una nación que está su corazón endurecido a ver estas verdades. Porque la única forma de encontrar salvación, tanto del pueblo de Israel como del pueblo gentil, se encuentra solamente en Cristo Jesús. El pueblo de Israel había estado por más de 500 años esperando que llegara ese rey, que estableciera su trono ese rey. Pero ellos querían ver ese reinado físicamente y no entendieron a la luz de esos pasajes bíblicos que ese reinado en esa primera venida iba a ser un reinado espiritual para ir consolidando ese reino espiritual hasta el final de los tiempos. Y que cuando llegara el final de los tiempos, entonces ya sí se establecería ese reino terrenal, físico, de ese Hijo de David llamado Jesús. Entonces, Jesús vino precisamente como el hijo mayor de David, si se puede decir así, para cumplir el pacto davídico al construir una casa para el nombre de Dios. Yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 1. Verso 32 y 33. Esto es cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Y mire lo que le dice el ángel a María. Verso 32, haciendo referencia. Bueno, vamos a leer desde el verso 31. ¿Lo tenemos? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre. ¿Cuál papá? David. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros creemos que Jesús en su primera venida trajo ese reino aquí a la tierra, espiritualmente hablando. La casa que el hijo de David construyó, Jesús, no fue construida con madera, piedra o piedras preciosas, sino que está siendo construida con gente viva. La casa espiritual que Él construyó y que nosotros somos llamados a fortalecer es la iglesia. ¿Cuántos forman parte de ese reino espiritual? Es la iglesia. Y eso nosotros lo vemos. Ustedes tienen todas esas citas bíblicas allí. Primera de Corintios 6, 19, Efesios 2, 20 al 22, Primera de Pedro 2, 5. Ahora ese reino va expandiéndose. A eso es que hace Jesús referencia, a esa semilla de mostaza. ¿Usted ha oído esa parábola? La semilla más pequeña de las hortalizas y crece. También habla acerca de una medida de levadura que fue puesta dentro de ¿qué? De la masa, hasta que la masa es leudada, crece. Nosotros somos ese reino aquí en la tierra y somos llamados a que este reino se expanda, crezca. ¿Cómo crece ese reino, Wendy? ¿Cómo tú podrías decir? A través de la predicación, a través de cómo se van añadiendo personas a la iglesia, así se va extendiendo el reino. Por eso nosotros todavía tenemos esa labor que llevar a cabo, esa labor que realizar aquí en la tierra. Entonces debemos vernos así como ciudadanos de ese reino que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo ya gobierna. Ahora, físicamente no, espiritualmente hablando sí. Y ese reino se va expandiendo en la medida en que más personas se van añadiendo a la iglesia. Y ese reino va creciendo, hasta que llegará un momento en el cual, como dice el Señor, este evangelio del reino será predicado. No dice que se van a salvar, sino será predicado para testimonio a todo el mundo. ¿Y luego qué va a ocurrir? Vendrá el fin. Entonces, hasta que este evangelio del reino no se predique en todo el mundo, no podemos pensar que Cristo va a venir. Todos deben de oír. Y los que son suyos, los que son parte de ese reino desde la eternidad pasada, van a venir a salvación a causa de la proclamación del evangelio. Van a oír y van a venir. Y aquellos que no, pues se van a mantener en su dureza de corazón, y entonces ahí se va a cumplir lo que nosotros vimos en el Salmo 110, que el Señor vendrá con juicio sobre esta tierra. Entonces ya ahí no va a haber más misericordia. Ya cuando Cristo venga no hay misericordia. Ya Cristo viene a juzgar, a traer juicio. A traer juicio. Y los que no son de Él, pues van a ser condenados y echados al lago de fuego y azufre. Entonces nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada como creyentes, porque el Señor ha dado una promesa. Siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Dijo el Señor.
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la promesa, ¿verdad? Necesario que Él siga reinando en nuestros corazones hasta que este estado de cosas llegue a su fin. Dios ha jurado a Cristo que pondrá todas las cosas bajo sus pies. Esa es una promesa. Entonces nosotros tenemos que esperar pacientemente en fe a la manifestación final del reino de Cristo, ya sea que Él venga y nosotros estemos vivos, o ya sea que Él venga y hayamos muerto y resucitemos con Él. Lo primero que venga, ¿verdad? Lo primero que venga. Entonces, al ver esa maldad que está aumentando en el mundo, eso también nos asegura a nosotros que debemos de seguir sirviendo a este rey, debemos de seguir proclamando estas buenas nuevas y quizás el término no es correcto, pero me voy a tomar esa libertad de decírselo. Nosotros tenemos que seguir predicando esas buenas nuevas para apresurar el reino físico visible de Cristo aquí en la tierra. Porque para que Él se manifieste, este evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo. Eso es lo que dice su palabra. Entonces nuestra esperanza no reside en presidentes, no reside en gobernantes, no reside en ejércitos terrenales, sino en ese reinado celestial de Cristo. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar hasta la final trompeta. Hasta la final trompeta, cuando Él regrese como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, en ese momento Dios va a destruir todos los enemigos suyos y todos nuestros enemigos también, porque el que es enemigo de Cristo es nuestro enemigo. Si somos parte de este reino, el que es enemigo de Cristo es nuestro enemigo también. Y dice la palabra que el último enemigo que va a ser vencido, ¿cuál es? ¿Quién ha leído esa parte? El último enemigo que va a ser vencido. La muerte. El último enemigo a ser vencido va a ser la muerte misma. Entonces nos va a levantar para habitar con Él a la luz de su rostro para siempre. Para siempre. Entonces vamos a regocijarnos en esto. Vamos a tomar ánimo acerca de estas promesas y vamos a priorizar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Porque si esto es un reino eterno que está basado en estas promesas que el Señor le hizo a David, y Dios no es hombre para mentir, pues debemos de estar más que agradecidos por ese hermoso privilegio que el Señor nos da de formar parte de este reino y de contribuir a la expansión de su reino aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Así que vamos a coger ánimo pronto a esto. Esta es la parte final de este capítulo 7. El próximo domingo entramos al capítulo 8, que es el último de nuestra serie, que lleva por título La aurora de la nueva creación, el nuevo pacto, la aurora de la nueva creación. Así que yo le invito, por favor, que saque un tiempecito en esta semana y se lea este capítulo 8. Y vamos a ver qué tanto podemos avanzar el domingo que viene, pero por lo menos cuando usted venga acá el próximo domingo, pues venga ya con una base de qué vamos a hablar, de que tenga una idea. Vamos a tratar de esto ya yo sé por dónde que viene el pastor, porque esa es la idea de que usted tenga el libro a la mano. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas de parte suya.